La Sala Amós Salvador de Logroño y la colección Solo presentan una conversación entre Julio Ontana y Óscar Hormigos sobre creación contemporánea, inteligencia artificial y otras tecnologías. Un podcast de la exposición He aprendido que tienes que rezar por lo que no conoces, comisariada por Julio Ontana y producida por Cultural Rioja y Sala Amós Salvador. Gracias también a la colección Solo. La colección Solo viene en su representación Pablo Martínez y, por supuesto, Óscar Hormigos. Es un placer teneros aquí. Entre vosotros está Pablo Martínez, no le señalaré, gracias. Y de alguna forma ellos aceptaron una de esas cosas que a veces todos hacemos con cierta ingenuidad, que es proponer a una institución relevante un asunto que pueden directamente pensar que no está hecho ni para ti, ni para la ciudad para la que la propones, ni para la institución que te acompaña. Y quiero deciros que fue simplemente proponerlo, y no sabemos muy bien por qué, la confianza de la colección se volcó en esta exposición. Y la premisa era muy sencilla. De las 900 obras que atesoráis, sería posible rescatar 50, 49 y traerlas a la Sala Amós Salvador. Dijeron que sí, no pusieron ninguna pega a las obras que hoy os acompañan. Y quiero deciros también que no poner ninguna pega a algunas de estas obras, que es la primera vez que salen de la propia sede, pues para mí es un motivo de orgullo y que espero compartir con todos vosotros muchas veces, que nos veamos aquí y que las podáis disfrutar. Bien, el comisariado de la exposición no tiene ningún secreto. Está dividido en dos partes. Me vais a permitir simplemente que lo cuente. Por un lado, el motivo de coger las obras era observar que muchos de los temas que hoy son parte del contexto sobre los que los artistas trabajan estaban representados en la colección. Ana Gervás y David Cantoya son los propietarios de esta colección. Ellos van por el mundo comprando obra que solamente ellos deciden comprar, no tienen un asesoramiento, de alguna manera externo de ninguna forma, son ellos los que deciden qué comprar y era sorprendente que muchos de esos temas estuvieran ya en la colección de alguna forma ya desde hace unos años, no comprados o no adquiridos en el instante en el que parece el tema estar trabajando. Los artistas siempre llevan un adelanto sobre el trabajo que nosotros hacemos. Nosotros llegamos tarde, es decir, comisariar, dirigir una exposición, eres el último en llegar. Y gracias a eso, porque los artistas siempre son los primeros. Esto quiero dejarlo claro y afortunadamente es así. En la sala tienes algunos artistas, gracias a todos los que hacéis ese trabajo, porque sois los que de alguna manera abrís los caminos. Pero reunirlos aquí, reunir esas obras tenía un fundamento muy simple. Observar las diferencias, hacer que chocasen entre ellas las obras y a ver qué sucedía, qué contaban o qué se podía experimentar en ese instante. Esto por un lado. Y por otro, se me ocurrió que la única forma de ser veraz en ese trabajo, de romper con los amaneramientos que uno arrastra, de alguna forma impulsar la discusión estética a lugares donde quizá no estemos acostumbrados a llegar, era invitar a 4 jóvenes pensadores, estetas, filósofos e historiadores del arte, muy jóvenes, de 22 a 24 años, quiero que lo sepáis, a ver qué tenían ellos que contar, a ver cómo ellos despertaban a las obras y a ver cómo nos despertaban a las obras, con una breve invitación, seleccionar de mi selección aquellas obras que os interesen y a ver qué podéis contar de ello. Pablo Caldera, Margot Roth, Manuel Padín y Claudio Ontana estarán aquí con vosotros a lo largo de toda la exposición. Una vez, un miércoles, lo tenéis en el folleto de presentación para dar esa visión. Yo os invito a que vengáis también allí. Bien, esto es la presentación de la exposición y
Disculpa, pensaba que era el mío, ¿eh? No, no es, me estaba poniendo. Bien, esto sería el principio de la exposición. La colección Solo está radicada en Madrid, en un lugar privilegiado, está justo delante de la Puerta de Alcalá. Fue una vivienda, la vivienda se transformó en un edificio, bueno, ahora es un espacio de contemplación de arte. Y lo que me sorprendió la primera vez que me invitaron a ir, que fue una invitación que bueno, me dejó impresionado, fue que todo estaba muy bien estructurado. Allí había un equipo de conservación, había un equipo que te acompañaba en la visita, había un equipo que de alguna manera visaba las personas que entraban, la obra estaba colocada con un gusto extraordinario. Bueno, algo pasaba allí que no era normal en una colección tan joven. Y bueno, entre esas personas estaba Óscar Hormigos. La segunda, la tercera, la cuarta, la última vez que fuimos a la sala, al espacio Amo Salvador, perdón, al espacio Colección Solo de Madrid, Óscar Hormigos nos acompañó y nos estuvo invitando a ver las obras que estaban o que iban a ser seleccionadas para esta exposición. Quiero preguntarte algo sobre aquello porque me interesa mucho. En un momento, no sé si habéis visto que aquí a vuestra derecha tenéis una obra de Mario Klingemann, no esta, la que tenéis aquí a la vuelta. La que parece un avión, de vez en cuando se escucha con un sonido. Son las letras, el reclinatorio donde Mario Klingemann, con respuesta apropiada, os invita a que os reclinéis y recibáis por parte del trabajo de una red neuronal, de una inteligencia artificial, recibáis vuestra frase, ¿no? En un momento en el que estábamos viendo aquella obra y que yo estaba muy impactado porque estaba reflexionando alrededor de esto de la inteligencia, de lo artificial, del arte, Óscar Hormigos pronunció una frase muy interesante que fue: tenéis que tener cuidado, bueno, fue muy precavido para el momento en el que iba a ser el transporte, porque la obra está viva. Bueno, no me sale todavía, no se me pone el vello de punta, pero utilizaste la palabra viva. Y yo pensé que ibas a hablar la máquina, el ordenador, no le deis un golpe, no lo apaguéis de golpe, que no tenga una bajada de tensión, pero dijiste viva y desde entonces es verdad, siento que la inteligencia artificial está viva. Para mí sigue siendo cuasi inteligencia y sigue siendo cuasi artificial o más artificial, pero cuando dijiste viva todo cambió. Sigues pensándolo, ¿no? Esto no ha cambiado. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que poner un poco en contexto también esa pieza y, si me lo permites, poner en contexto esa pieza dentro de la colección. La palabra colección cada vez nos define menos como proyecto. Cada vez que David y Ana, que ha sido un proyecto muy orgánico desde que empezaron a coleccionar hace 8 años, cada vez se parece más a un experimento artístico. La verdadera vocación y el objetivo de esta colección, de Colección Solo, es apoyar, es el mecenazgo, es generar valor a los artistas. Y ese concepto de coleccionismo no es un coleccionista de amasar obras para tenerlas, sino es un concepto, como debería ser el verdadero coleccionismo, que es de preservar, que es de divulgar. Por eso hay una labor tan importante y que hemos hecho con mucho cariño y con mucho cuidado de conservación. Incluso hemos creado un lab para conservar esas piezas especiales de inteligencia artificial porque no había protocolos ni había documentación previa de cómo se transportaba o cómo podía ser un condition report de una pieza de inteligencia artificial. Pero poner en contexto un poco el trabajo con Mario Klingemann, cuando nosotros le conocimos, es un buen case study, y a lo mejor me estoy adelantando. Yo tengo un problema y os aviso a todos los que me escucháis que me apasiona mi trabajo, puedo hablar por horas, me encanta hablar de esto. Entonces, si me voy por las ramas y en un momento dado alguien... A mí me gusta mucho participar y en este formato en el que estamos, si de repente alguien quiere interrumpirme o quiere... Y tú, por favor, Julio... Yo te voy a interrumpir. Contrólame, porque puedo irme por intentando contaros aquí y me voy, pero os aviso, hago el disclaimer y os lo aclaro, voy a intentar sintetizar. Como ejemplo, yo creo de lo que hacemos puede ser esa pieza y me da pie lo que me preguntas de si está viva, porque creo que lo puedo enlazar bastante bien a el objeto
o la misión de Colección Solo. Al principio de todo, como parte del coleccionismo, que tiene que ser así y apoyando a los artistas es comprar obra, se empezó a comisionar piezas. Al principio había muchas piezas comisionadas de artistas que íbamos conociendo y le íbamos pidiendo. Pero cuando llegaba el tema del new media, cuando llegaban los nuevos medios, nos encontrábamos que la dificultad de los artistas ya no era que alguien le encargara una obra o ya no era vivir de eso porque tenía suficientes coleccionistas, sino que muchas veces el proceso de producción, el realmente llegar a conseguir lo que ellos ambicionaban, necesitaban otro tipo de ayuda que tenía que ver más con asesoramiento, con coaching, con puesta museología. Y os voy a contar un poco el ejemplo de Mario. Mario Klingemann es un artista alemán que fue pionero en el uso de la inteligencia artificial y llevaba ya casi 5 años desde que nosotros le conocimos en el 2018, lo había empezado a principios del 2010 con una beca a través de Google. Pero cuando le conocimos y le preguntamos en qué le podíamos ayudar, más allá de poder comprarle una pieza, él nos decía, es que el problema de la inteligencia artificial, que él coincidirá contigo seguramente, ni que es muy inteligente ni que es muy artificial, y podemos hablar luego de eso, que sería otro debate, nos hablaba de este concepto de vivo. Decía, lo que la gente está viendo de esta oportunidad, de esta herramienta de creación, para mí, pintar con código es como el artista del Renacimiento que pintaba con pincel. Es una herramienta más. Yo pinto a través del código, pero la oportunidad que tiene la máquina de crear, de llevarnos a nuevas estéticas, de enseñarnos cosas que no hayamos visto, se está mostrando muy menguada, muy limitada, porque se está viendo de repente un pantallazo que el artista elige, o como había pasado, pues algunos vídeos que se estaban eligiendo del proceso creativo de la máquina. Y él me decía, la verdadera experiencia que yo tengo en el estudio de poder trabajar con esta herramienta es que el algoritmo está creando en tiempo real, el algoritmo está vivo. Hay un proceso que está pasando en ese momento que es efímero, que yo no estoy grabando y que está pasando delante mío y a veces no vais a verlo porque está pasando ahora mismo delante de vosotros. Y tenéis ahí esa pieza que fue la primera que hicimos conjuntamente y la ayudamos a producir en Colección Solo, que se llama Memories of Passerby, y explicaba muy bien que su dificultad era de cómo podría crear esa obra que pudiera en tiempo real, que no fuera un vídeo, que no fuera un print, que no fuera un screenshot, poder trasladar esa experiencia de algo que pasa en ese momento. Y decidimos ayudarle a producir esa pieza. Para producir esa primera pieza, antes de hablar de la siguiente, había retos que eran muy sencillos, que eran simplemente, pues Pablo siempre lo recordará porque le sorprendía decir, pero ¿cómo puede ser que este hombre estuviera parado porque no tenía para una tarjeta gráfica que necesitaba que costaba 3.000 euros? Pero bueno, hay muchas veces que esas barreras son tan simples como esas y otras eran mucho más complejas, ¿no? Porque su idea original, que era que se viera lo que estáis viendo ahora, que son retratos de hombres y mujeres de grandes maestros europeos, que es donde ha aprendido entre siglo XVII y siglo XIX, pero el verdadero interés que tenía Mario no es que la máquina recreara esos retratos. No sé si habéis visto algunos proyectos, no se trataba de que pudiéramos ver ahí un Rembrandt o una interpretación de la máquina de un Rembrandt. El verdadero interés del artista es que la máquina nos ayudara con ese aprendizaje que había tenido en los grandes maestros europeos clásicos y en esa época concreta de la historia, que fuera capaz de llevarnos a nuevas estéticas. Él concibió un término que a día de hoy sigue utilizando, se llama neuralismo, que son la mezcla de los GANs, de las redes neuronales, con surrealismo. Él es un súper admirador de Max Ernst y le encantaba pensar que si los surrealistas, de hecho en su época Dalí hablaba de la creación autónoma y soñaban con algo como eso. Los surrealistas en su época soñaban con esa capacidad que se podía crear y él hablaba de cómo podría crear esa red autónoma
que se pudiera ver en tiempo real y decidimos decir, oye, pues vamos a ponerlo de protagonista. En vez de ocultarlo, como está haciéndolo todo el mundo, vamos a crear un mueble de madera que buscamos unos ebanistas, buscamos todo cómo podríamos ayudarle a construir para que eso no tuviera sonido, al contrario que la otra pieza que él quiere que tenga sonido, esta no queríamos que molestara, estuviera la máquina ahí dentro, estuviera corriendo, pero fue una máquina de madera, que no fuera un ordenador, una torre. Le ayudamos a pensar en ese concepto de que pudiera ser al mismo tiempo hombres y mujeres. Le ayudamos o le ayudamos a poder construir una pieza como esta, donde los marcos están, donde las pantallas no son pantallas, están enmarcadas, ¿no? Parecen cuadros, darle una plasticidad a la parte digital. Y ese proceso se completó con que cuando hicimos la pieza, es un poco historia del arte contemporáneo, a mí me gusta explicarlo así porque yo creo realmente que lo es. Convencimos a la gente de Sotheby's en Londres de que hiciera una subasta. Y cuando hicieron la subasta, lo primero que ellos entendieron que era para ellos muy importante, que era la primera vez que se estaba subastando un algoritmo. El mundo del arte generativo ya existía, ya había código antes de esta pieza, pero nunca se había subastado el algoritmo, nunca se había subastado en una casa de subastas como ellos. Ni siquiera Christie's lo había hecho, que anteriormente había hecho algo de inteligencia artificial, pero con un solo print, era la primera vez que se subastaba. Y ellos ponían el énfasis en eso. Es decir, estamos subastando un ser vivo, por así decirlo, artificial, pero esa máquina está construyendo en tiempo real y el objeto de la creación no es un vídeo, no es algo que hubiéramos hecho antes, porque no es un print, no es una imagen, no es un still frame. Es algo que está pasando ahora, que no se está grabando y seguramente esas caras que estáis viendo ahora pues no se volverán a suceder nunca más, están pasando en este momento, podrán ser parecidas, podrán cambiar, pero la máquina está cambiando todo eso. Y eso es el ejemplo perfecto de cómo intentar ayudar a que un artista pudiera hacer esa pieza donde estuviera viva, completar todo ese proceso de producción, acompañarle a que lo pudiera vender y pensar, el case study o el caso de estudio de este proyecto dentro de la colección explica muy bien lo que hacemos, que básicamente es coleccionar, pero sobre todo ayudar a los artistas. Pasó de tener un museo muy importante en su vida, que era Instagram y Twitter, donde le seguía un montón de gente, a pasar a museos de la talla del Hermitage en San Petersburgo, estuvo en el Pompidou, estuvimos en una expo en el Barbican en Londres, estuvimos en más de 16 exposiciones colectivas donde invitaron a participar a esta pieza. Y ahora mismo, si escribes arte e inteligencia artificial, seguramente os aparezca una imagen de esta pieza. Y se convirtió en todo una foto, una radiografía de cuál era el momento de la inteligencia artificial con el arte. Y Mario pasó de necesitar becas y necesitar ayudas. Ahora, con la llegada de los NFTs, que si queréis hablamos de eso, ni te cuento, como herramienta para él ha sido fascinante, pues es un ejemplo muy claro de cómo apoyando desde una institución a un artista con un poco de apoyo, con un poco de conexiones, con un poco de recursos, con una mezcla de cosas, pues pasó de tener un reconocimiento muy pequeño a tener un reconocimiento internacional y ser a día de hoy pues, uno de los artistas que está llamado a ser el padre de este nuevo medio y de esta nueva herramienta de creación que es la inteligencia artificial. No lo dejemos ahí, luego continuamos. Hemos entrado como los episodios de Euforia, entramos de golpe y ahora volvemos un momento atrás. A ti te ha tocado lo vivo, a mí me ha tocado quizá lo muerto. Lo muerto es una parte fundamental de la elección de las piezas. La selección se me permitió hacerla sobre todas las obras y había una enorme cantidad de obras que tenían que ver con el colapso, la destrucción, la deshumanización, el transhumanismo, etcétera, etcétera. Detrás de nosotros tenemos un cuadro que a mí me parece fascinante, que
Igual que tú hablas de Klingemann, yo podría estar asintiendo Horas. a todo lo que dices, porque tenemos a Kant detrás. Es una obra que quizá ha tomado cierta relevancia en el momento en el que estamos. Me vais a permitir que os agradezca profundamente que estéis aquí en un instante como el que vivimos. Esta mañana intentaba explicarlo de una forma en la que me lo explicaba un amigo cuando me decía que da igual en la guerra en la que estés, las personas por la mañana tienen que volver a comprar el pan y la carne y tienen que salir a la calle y exponerse a los francotiradores, ¿no? Bien, bueno, yo creo que también momento para recordarlo y agradeceros profundamente que vuestro tiempo esté invertido aquí en un momento tan importante, ¿no? Kant habla de eso, Kant habla de esta especie del transuranismo que diría Paul B. Preciado, y Kant pinta. Y pinta, y en la exposición hay muchísima pintura. Hay pintura digitalizada, hay pintura hecha a la manera tradicional, y hay otros artistas que han sido comisionados con cuadros excelentes, como tenemos el de Ryan Heska ahí al final. Me llamó mucho la atención que en la colección hubiera una enorme cantidad de pintura. No me llamaría la atención si hubiera sido un poco más espabilado y en uno de los quiebros de la galería me hubiera dado cuenta que había un Juan Barjola, que era el primer cuadro que David dice haber coleccionado, ¿no? Bueno, me llamó la atención lo de la pintura y es la pregunta que te hago. ¿Es un inicio, es un comienzo, hay un abandono o vosotros seguís trabajando en ese sentido? Pues me encanta la pregunta porque me está pasando últimamente que la gente, yo entiendo que cuando se colecciona y con la libertad con la que coleccionan David y Ana, y los conozco hace mucho y he podido acompañarles en los viajes que tú describías antes, no coleccionan con una idea preconcebida de nada, ni de sexos, ni de nombres, ni de presupuesto, ni de... Ellos coleccionan, como pocas veces os podéis imaginar a alguien, desde la libertad de lo que en ese momento le está contando y la relación que están teniendo con la pieza, ¿no? El otro día, ayer por la noche, hablábamos de cuando se produce esa magia de algo que de repente te pega un puñetazo en el estómago, y a veces eso puede ser Casey McQuarter, que es un artista que hace videojuegos. A veces puede ser que está pasando cosas que ve en Instagram y es un NFT. A veces es una pieza como la de Igor Kraft, que viene de la inteligencia artificial, pero se ha convertido en una reinterpretación helenística y es convertida en piedra. A veces es textil. No hay ninguna idea planificada. De repente hay mucho, porque obedece al mercado, que hay mucha oferta y hay muchísima obra que tiene que ver más con el lenguaje pictórico, pero ellos, y me está pasando una cosa muy interesante últimamente, que hace poco pues nos estaban invitando a un evento en el Reina Sofía y me invitaron a hablar porque somos muy activos en experimentación ahora con los NFTs, y de repente un periodista o alguien me vino por detrás y pone colección solo, la colección de NFTs. Y digo, hostia, pero es que son 900 obras, a lo mejor de NFTs tenemos 50. De repente esto nos ha pasado, por ejemplo, todo el rato nos pasan historias en las que la gente intenta taguetizar o etiquetar o intentar darle un propósito o un sentido. Y en realidad no lo hay. Desde el principio yo me acuerdo el disgusto que nos llevamos cuando algunos medios de repente en prensa hablaban de colección solo como una colección de arte urbano, y es como, hostia, Neo Rauch, que está ahí, es arte urbano. O sea, no entendíamos nada. Es como, Marian Khan es arte urbano, estamos hablando de arte urbano. Pero todo el rato es cuando la gente nos conoce, que nos conoce mucha gente por la inteligencia artificial, de repente hay mucha gente que se piensa que somos una colección especializada en el new media, porque hemos hecho mucho ruido con eso y ha habido mucha prensa internacional que ha hablado de eso y de repente ponen todo el foco ahí. Hay mucha libertad en cuanto a los formatos y yo creo que lo que a David y Ana les mueve son las historias. Hay una historia, por ejemplo, que ha dado lugar a una expo que ha estado hasta el domingo pasado en el Matadero, un espacio maravilloso que tenemos en Madrid, y tenía que ver con el Jardín de las Delicias, y a través de la temática del Jardín de las Delicias, ellos durante más de 5 o 6 años fueron comisionando piezas y pidiendo obras, y de repente, si se la pidieron a Lucesita, pues como el medio de Lucesita cerámica, pues hay una pieza de cerámica de Jardín de las Delicias.
pero como le pidieron otra a Mario, pues hay una pieza de inteligencia artificial del Jardín de las Delicias. Si se lo hubieran pedido a Ryan Heska, pues tendríamos un óleo del Jardín de las Delicias. Se lo pidieron a Mupan, que es otro artista que está aquí, y les hizo en tabla una propuesta del Jardín de las Delicias. Pero lo que realmente a ellos les estaba moviendo en ese caso es libertad absoluta, replantearnos este tema, y eso es un driver o un canal en los que David y Ana crean. Ahora, por ejemplo, David tiene en la cabeza el concepto de lo sublime, que lo habrá hablado contigo, y últimamente hay mucho interés y mucha compra en temas tan fascinantes como es la destrucción y esa parte de crear y destruir, lo que hablas tú del colapso, que por desgracia, una vez más, tan actual en un momento como este, pues en su cabeza va tomando forma esa historia. Yo te lo contaba antes, yo a David y a Ana los veo como DJs. Ellos crean una sesión a través de las piezas y de las canciones de otros y en su cabeza van construyendo esas historias y van juntando esas piezas, pero aunque mucha gente intenta todo el rato decirnos, incluso el otro día nos contaban, es que todo el rato nos pasa eso, de una persona del mundo académico que había estudiado la colección y que había hecho un doctorado y tal, es que destacan los artistas asiáticos. Y se podría decir que Colección solo tiene interés en la visión asiática del mundo, digo. Pues no, ¿por qué destacan los artistas asiáticos? Es casual. Si yo no hemos hecho un balance de cuántos asiáticos hay, cuántos caucásicos tenemos, no existe eso en la colección. No se colecciona pensando quién hay detrás. No se colecciona con esa visión de... Sí que es verdad que cualquier persona que vea esta muestra también seleccionada por ti va a entender mucho del interés de David y Ana, ¿no? Videojuegos, ukiyo-e, el nacimiento del cómic, habla de muchas cosas que les interesan, de lenguajes que ellos dominan y sobre todo habla de la visión de David y Ana de que el arte debería llevarnos a sitios que no hemos estado. Es como una especie de agencia de turismo donde es capaz de llevarnos a sitios menos transitados y por eso, por ejemplo, es tan interesante la experimentación y por eso es tan interesante el tema de inteligencia artificial, porque son de esos momentos donde hay experimentación y esa experimentación es un poco lo que ellos están todo el rato buscando y llevando, ¿no? Y a veces pues está en el borde. Yo creo que la historia del arte o el arte en general es de las pocas disciplinas que tienen la capacidad de ampliar nuestros límites, ¿no? de incluir algo que nos parecía que estaba fuera de lo que nosotros podíamos desear como algo que validamos o que nos gusta como concepto de la belleza o lo armonioso, va avanzando, ¿no? La burguesía de la época de Picasso pues no compraba los cubistas porque le parecería lo peor, ¿no? Tiempo después, quien no querría un Picasso, mi madre, entiende ese lenguaje. Mi hijo pequeño, con 7 años, entiende el lenguaje de Picasso, pero los contemporáneos pues rechazaban el impresionismo a los artistas que luego se convirtieron en las figuras más relevantes, ¿no? Porque somos capaces de... Ahora ves un impresionista, el otro día que fui con mi mujer y había una exposición y es como... esto es como cheesy, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Esto es convencional, esto ya está dentro del mainstream, ¿no? Está como dentro de cómo te atreves a hacer una exposición de impresionistas, ¿no? Es como, pero es esa capacidad que tiene todo el rato. Entonces, David y Ana están todo el rato empujándonos a dónde está ese límite que pudiéramos ir más allá, dónde podemos hacer. Entonces, si es en lo pictórico, bien. Si es en el New Media, bien. Ahora, por ejemplo, hace un año... hace 2, antes justamente de la pandemia, iniciamos un proyecto muy interesante con arte sonoro, que no había entrado nunca en nuestro radar. E invitamos a hacer un premio, que tuvimos en el jurado a gente tan eminente como Ryuichi Sakamoto,
Se presentaron más de 140 artistas con piezas, se ganó un primer premio que estaba dotado con 10.000 euros, que está muy bien para este tipo de concursos. Y de repente nunca habíamos pensado que en la colección íbamos a tener, y empieza a haber una colección muy interesante de arte sonoro. Y la gente que nos conoce de eso, por ejemplo, esta gente que creó este colectivo se llama Pau Academy en Holanda, hay mucha gente que nos escribe porque conoce a algunos artistas que tenemos y es como, nos ven como un coleccionista de arte sonoro, ¿no? Y es como lo que contaba Pablo esta mañana. Es difícil etiquetarnos, es difícil entender porque estamos, David y Ana viven de una libertad que están comprando realmente no en función de nada, más que de lo que los toca, les interesa. Y es un gustazo. Con esa misma libertad me dieron a mí el permiso de elegir las piezas y cuando uno elige unas piezas, las amasa, las mueve, las echa como los dados encima de una mesa, distribuye las obras en el salón de su casa y las empieza a querer entender, ¿no? Y luego viene la segunda parte, que es ponerle nombre a la idea que has tenido, ¿no? Y entonces aparecen ideas fabulosas, aparecen ideas mejores que las obras, que lo sepas. Pero, claro, no puedes hacer nada porque esos nombres te llevan verdaderamente a desastres, ¿no? Bueno, sucedió que la pieza de Klingemann, de la que hablaremos luego, y luego hablaremos de los NFTs, no quiero que acabemos la conversación sin hablar. Pensamos que quizá lo mejor era que la propia exposición se nombrase a sí misma, ¿no? Y si hay una máquina que da frases, yo creo que esto lo podría haber hecho cualquier niño. Y bueno, tuvimos la suerte de que Manuel Padín, uno de los jóvenes que vendrá a contarnos algo sobre el monstruo, algo bien interesante sobre el monstruo, y aquí hay mucho monstruo en las paredes de esta sala. También en las obras que no hemos querido tocar en la colección, se arrodilló delante de la pieza y fue la pieza que nos dio: he aprendido que tienes que rezar por lo que no conoces. No me preguntéis qué significa, ni siquiera os lo preguntéis. Yo sospecho que la propia pieza te da esta responsabilidad a ti, que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Decía, es aquella frase maravillosa de esta lingüista, que las palabras son lo último que utilizamos cuando todo lo demás ha fallado, ¿no? Bueno, a mí me parece que el nombre de la exposición, que la pieza de Klingemann nos cediera la oportunidad de nombrarnos y de nombrarnos de una manera tan abstracta, habla también de la capacidad que tiene la colección de poder absorber todo lo que esté sucediendo a su alrededor, ¿no? Esto tiene para mí mucho interés. Tiene mucho interés algunas de las piezas que estamos aquí. Si me permites, en un instante, y me permitís todo, me gustaría llamar la atención sobre alguna. Me refería a la pintura porque aquella obra que tenéis allí de los boxeadores, a mí me sigue pareciendo, Danny Fox es una obra fantástica, me sigue pareciendo que es un boxeador que pelea desde dentro de la pintura en un instante en el que la pintura también está peleando por mantenerse en pie, ¿no? Me parece que aquella obra de Ryan Heska, a la que un amigo mío ayer la contempló con tanto cariño y con tanto amor, me parece que es ese momento en el que los personajes se ceden energía y no tanto que estén contándose una historia en el hielo, me importa bien poco. Aquella obra de Paul Nobel que tenéis ahí a la espalda, que es aquel dibujo fantástico, es una parte, 2 obras de Paul Nobel, es solo una parte de todos los dibujos que durante 20 años estuvo haciendo Paul Nobel de una ciudad que no existe, una ciudad que inventó. En ella, en esa ciudad, se puso un palacio para sí mismo. Bien, a mí ese gesto del artista que se pone un palacio para vivir me parece justo. Perdonad, que me lo diga con tanta emoción. Bien, tenemos una obra de Vanessa Barragao que es impresionante, se llama New World, ¿no? Un nuevo mundo, y un nuevo mundo coralino que ayer percibimos, y yo creo que todos percibís porque lleváis sangre riojana encima, que tiene un aire a la geografía de La Rioja sin pretenderlo, ¿eh? Yo creo que esto ha venido dado de otra manera. Tenemos allí colgado al tío Sam, colgado por todos sus pecados, hoy que los pecados están tan repartidos en el mundo y que Aaron Johnson de alguna forma lo quiso retratar. Tenemos aquella mujer del futuro, lo digo por si no la reconocéis, que está pintada por Peter Saul con tantos ojos y tanta mantequilla, como podáis ver. Tenemos la obra de Gorecraft, tenemos la obra de Mercedes Hellwein, aquellos monstruos, niños monstruosos e insoportables, ¿no? Bueno, quería daros una visión, quería que giraseis la cabeza, por favor, porque luego la veréis con más calma,
para hacer, para hacer justicia a las obras que os acompañan, que a mí me parecen tremendamente relevantes. No he nombrado a Neo Raux, no he nombrado a Tilo Baumgartel, que está allí, no he nombrado a Kwesi McCarter, que es la artista que tenéis allí con un videojuego donde nunca pasa nada ni podéis actuar sobre ello. Yo no sé si recordáis, todos por la edad que parece que tenéis, jóvenes todos, pero por la edad que parece que tenéis, yo creo que todos habéis jugado al arcade, habéis echado 25 pesetas a una máquina y os han tenido que echar del bar porque ya sabíais dónde colocaros y ya sabíais cómo nos mataban. Pero había un momento al final del juego en el que cuando fallecía, cuando te mataban, la pantalla continuaba jugando, sin ti. A mí esto me producía mucho dolor, porque veías que la vida continuaba, pero tú ya no estabas allí. Bueno, todo esto está aquí, todo esto está para la contemplación. Óscar, disculpa que haya hecho este repaso por la exposición, sobre todo para poner en valor todas las obras que hay aquí y todas las que os quedan por ver en la zona esta que evidentemente tiene aire oriental. Gracias, Celina, por el gesto que tuviste en abrirme los ojos sobre algunas de las obras que nos acompañan. Pero quería preguntarte sobre ese tema que ya lo has dejado caer 2 veces. La conversación giraba sobre la inteligencia artificial. Tengo un amigo que dice que no sabe si está ante un pincel muy caro o ante un pintor cuando habla de inteligencia artificial. Pues mira, voy a ser súper contundente en esto. El sueño de todo el mundo y sobre todo los medios de comunicación y demás están como forzando a hablar de arte autónomo y que la inteligencia artificial puede pintar por sí misma. A día de hoy eso no pasa. Yo no digo que eso llegará a pasar, pero a día de hoy no es como tal un artista en sí mismo y es una herramienta, es un pincel para el artista. Eso no quita que fruto de la evolución tecnológica y en unos años nos volvamos a sentar y hablemos de que existe en realidad una máquina autónoma que crea por sí misma. A día de hoy, el proceso en el que está basado todo el aprendizaje de la máquina es humano, porque ese proceso de machine learning donde aprende es humano, pero las decisiones que para que eso pase y muestre esas imágenes, ese sentido que le está dando, esa interpretación que le está dando Mario del neuralismo, es totalmente humana, en el sentido de que él trabaja como una especie de Tinder, donde está eligiendo todo el rato, durante una temporada muy grande de su vida, se despierta con 8 iPads o tablets, donde está decidiendo sí, no a toda máquina, para enseñarles como si fuera un hijo, que durante un tiempo le tiene que ir enseñando el tipo de cosas que a él le gustaría que hiciera. Y hasta que la máquina es autónoma, porque ahora la gente podría decir, pero eso que está pasando ahí, has dicho antes que es autónomo, sí, pero la creación, lo que está creando, lo ha decidido el artista. Ha decidido que la máquina le lleve a esos territorios e investigue sobre eso. Ha decidido qué es lo que ha aprendido, ha decidido qué va a trabajar con eso. Entonces, para mí, aunque mucha gente intente generar este debate, es un debate vacío porque a día de hoy es 100% una herramienta fascinante. Y creo que para aquellos artistas que tengan interés en explorar esas nuevas narrativas y también otros nuevos lenguajes o nuevas estéticas, es un camino apasionante. Podría darse el caso de que en el futuro las máquinas crearán arte por sí mismas, pero no es el caso. En la otra pieza, que me parece también muy relevante, fue una pieza comisionada a Appropriate Response y precisamente tenía que ver con la reivindicación de la colección Solo sobre el humanismo. Sobre todo porque el entendimiento que tenemos es que si existe arte es porque hay alguien que le está dando la mirada, hay alguien que está dándole el sentido. Esa pieza, la máquina, que llamamos, por eso la pieza cuando la vais a ir a ver está haciendo sin sentido, se está haciendo como letras rotas, R's, W's, Y, Z, no tiene ningún sentido lo que hace. Y a mí me gusta decir, esto es el último, esto es GPT-3, esta es la última tecnología en inteligencia artificial. Yo juego mucho a eso cuando enseñaba esa pieza, porque la gente es como, joder, debe ser súper avanzado, pero no entiendo ni una sola palabra de lo que está diciendo la máquina. El verdadero sentido se lo da el humano cuando se postra hasta la máquina y la máquina ordena ese caos por un momento
y le da una frase. Esa frase, la máquina ha aprendido a hacerlas y Mario Klingemann insiste en que él hace todo lo posible para que no la copie. Ahí dentro no hay ninguna base de datos, es una creación, donde es muy interesante porque esa máquina es bastante políticamente incorrecta. Yo no sé si antes me ha parecido ver el alcalde por aquí, no sé si sí. Puede decir barbaridades, se ha llegado a decir barbaridades. Esperemos que en esta época que vive con vosotros se comporte bien, pero cuando hablábamos con el creador, con Mario, decía, bueno, el Machine Learning de donde ha aprendido es humano y ha aprendido a identificar conceptos que interesan a los humanos, como el concepto de Dios, como el concepto del sexo, como el concepto del amor, y en esa capacidad que tiene de conexión puede hacer conexiones que la máquina está intentando jugar a crear lenguaje. Pero el verdadero contenido, la verdadera pieza, solo existe si existe el humano. No habría arte si la máquina está creando en sí misma ese algoritmo y nadie le diera un sentido. Yo creo, a nuestro entender, y sería un debate súper interesante a tener contigo y con muchos de vosotros, que me gustaría escucharos, por cierto, y daros la palabra, a nuestro entender no tendría ningún sentido un arte de máquinas para máquinas. Yo creo que el verdadero sentido es cuando el humano, esa parte que el arte crea, se construye a través de la mirada del que está al otro lado. Entonces, seguramente esa pieza en sí mismo haciendo eso, por eso Mario le puso esa velocidad que en un momento dado se acelera, porque quiere captar nuestra atención, ¿no? Porque quiere que volvamos a ella, pero seguramente esa máquina, si no tuviera ninguna mirada, nadie se inclinaría y no generaría nada que tuviera ningún sentido para nadie. Hubo un momento paseando por la colección en Madrid, estábamos en un momento trascendente y la colección tiene pasillos más oscuros, zonas más iluminadas, y en uno de esos pasillos más oscuros ¿Te dieron un susto? tuve una revelación. Y entonces, bueno, se me apareció esta frase un poco rimbombante, ¿no? Pero esto de que el arte es un destilado de inteligencia, ¿no? Y estaba yo con la frase dándole vueltas, el arte es un destilado de inteligencia, y yo me sentía bien, me sentía poderoso, pero al girar la esquina encontré una batidora enorme de televisores que estaban subastando NFTs. Entonces me quedé un poco así como, no digo traumado, no te lo voy a hacer pagar, pero sí que sentí como que mi frase de repente estaba jugando al frontón, ¿no? Que estaba conmigo mismo jugando a algo que la televisión que tenía delante, que estaba todo el rato produciendo NFTs, de alguna manera estaba intentando comunicarse conmigo o hacerme ver algo que estaba yo reinterpretando de una manera muy personal. Cuando he dicho NFTs, cuando tú has dicho NFTs, yo te he pedido por favor que esperases porque todavía no había girado la esquina, ¿no? Pero ahora que la hemos girado, vosotros estáis trabajando con NFTs, coleccionáis NFTs. ¿Qué sucede aquí? Que algunos queremos saber, queremos entender. Me gustaría intentar explicarlo bien, porque no es tan complejo como parece y todo el mundo como que le asustan las palabras y parece algo muy complejo. El NFT en realidad no es un tipo de arte. La gente está llamando arte NFT algo que no existe como concepto de arte, porque simplemente es un canal de distribución. Lo que pasa con el NFT es que gracias a una tecnología que se llama blockchain, que es la misma que se utiliza para las criptomonedas, y el blockchain, intentar entenderlo es complejo, pero quedaros que simplemente es que en una sociedad como esta, donde hay un montón de datos, alguien ha tenido que inventar una manera para proteger esos datos. Y el blockchain permite a día de hoy, nadie ha conseguido en estos años hackearlo, que lo que está en el blockchain pueda ser inmutable. Si yo decido, por ejemplo, en el caso que pasa con el arte digital, que la gente le costaba creerse que es una edición de 6 porque el digital es idéntico a otra copia digital, en un contrato un smart contract de blockchain, la propiedad de ese archivo digital es inmutable. Yo no puedo decir que de repente no, es una edición de 8 o hay 20. Si yo soy el dueño de una, siempre voy a poder demostrar que soy el dueño de una. ¿Y cómo se hace eso? A través de un certificado digital. Si sois muchos de vosotros los que estáis aquí artistas, cuando vendéis una obra,
hacéis un certificado de autoría donde firmáis y ponéis el número de la edición, si es una edición única, si es un artist proof, lo que sea, la descripción y la firmáis. Eso, que ha dado origen a muchos problemas, pues luego con el paso del tiempo el papel se ha perdido, no existe la proveniencia de la obra, no se sabe qué ha pasado, no se sabe si es verdad o mentira. Con los NFTs todo eso desaparece. Desaparece porque primero no se puede hackear y es trazable. Se puede ver a qué precio se vendió, cuándo se vendió y queda toda la trazabilidad inmutable. No se puede corromper como pasa en el mundo del arte tradicional, que de repente pasó por aquí, ya no se sabe qué pasó con esta pieza durante 200 años y luego volvió a aparecer aquí y no se sabe lo que valía la última persona que lo vendió. Entonces, por resumir, el NFT no es un tipo de arte, es un certificado y ese certificado está ayudando a generar una credibilidad en un mercado que antes tenía mucha dificultad en la venta, que es el mercado digital. El mercado digital no generaba la confianza de los coleccionistas y el NFT ha conseguido que un coleccionista, como puede ser David y Ana, digan, wow, prefiero, en vez de un PDF que me dice que soy el dueño de esa obra, prefiero tener mi activo, mi ownership, mi propiedad, poder demostrar que soy el propietario de esto aquí. David y Ana compraban artistas que ya les gustaba de antes. Pero de repente el NFT, como ha generado un mercado que antes no había, pues como todos los mercados, hay gente que está en el mercado para comprar cosas y artistas que les gustan y hay gente que está en el mercado para especular y para ganar dinero. ¡Oh, qué gran cosa! El NFT es lo peor porque la gente especula y porque la gente gana dinero. Señores, y el mundo del arte no lo hace, no lo hacía antes. El mundo del arte no especula, no hay gente coleccionando para vender. No hay... Entonces, cuando de repente un día me encontré con alguien que me dijo, desde Colección Solo apoyando los NFTs os estáis cargando el arte, y digo, pero que sí que es una herramienta, es como si fuera un estilete. En manos de un asesino te puede matar, pero en manos de un doctor te puede salvar la vida. ¿Por qué vamos a decidir que una herramienta es buena o mala? Es buena y mala en función del uso. Que el hecho de que exista un mercado y que todo el mundo pueda certificar de esa manera, todo el mundo puede subir lo que le dé la gana a ese mercado y está lleno los markets de mierda. Por supuesto que sí. El 90% de lo que hay es pura basura. Pero eso no significa que como herramienta y más allá de la burbuja que pasó, porque lo que vino a pasar básicamente es que esta herramienta la utilizó Christie's para hacer una campaña de marketing, porque tienen que contar algo las casas de subastas todo el rato, hicieron una subasta con Beeple y se vendió por 68 millones de dólares. A partir de ese momento todo el mundo, wow, si yo vendo mi pieza o un NFT, voy a hacerme millonario. Pues esto es como cuando mi madre, en la época del .com, pasó de pensar que yo tenía una compañía en aquella época que nos hacíamos cosas con Internet, de que yo estaba en una secta, mi compañía se llamaba WYSIWYG, que ella decía que era Whiskey Dick, que era what you see is what you get. Mi madre pasó de estar convencida que estaba en una secta a que su hijo era multimillonario. Pues con los NFTs ha pasado lo mismo, de ser frikis en el mundo cripto, que van a ser millonarios porque subes una pieza en NFT. No es ni una cosa ni la otra. Como ha pasado con el .com, pues oye, Internet ha venido para quedarse. No fue lo que en ese momento era. Acordaros que Terra valía más por capitalización bursátil que Endesa. No tenía ningún sentido. Un portal de Internet. Ya no nos acordamos de lo que era Terra, que era como el Google de Telefónica, que se desapareció. O sea, vivimos cosas muy locas de aquella época. Todos tenemos los años suficientes para recordar todo eso. Pues estamos viviendo locas, igual cosas todo el rato, porque hemos vivido esas burbujas todo el rato. Hemos vivido la burbuja de las redes sociales, hemos vivido la burbuja de la realidad virtual, hemos vivido la burbuja de las aplicaciones. Hemos ido viviendo tecnológicamente, cada vez se suceden más y de repente esto es una nueva tecnología y es como, wow, todo el mundo asustado porque esto va a replantear el mercado del arte. Bueno, puede hacer mucho bien si se usa bien, pero hay que perderle el miedo. O sea, es una herramienta muy buena para el coleccionismo y es una muy buena herramienta para los creadores. ¿Por qué es buena para los creadores? Porque le permite acceder a un mercado que antes no había y evita intermediarios.
que los intermediarios muchas veces aportan valor, porque hay un montón de galerías que aportan un valor, pero hay veces que los intermediarios no aportan ningún valor y de repente poner en relación directa a compradores y a artistas para que vendan en un mercado donde pueda garantizar todo el rato que soy el propietario de esa pieza, luego las culturas cambian. Ahora mismo, por ejemplo, hay mucha gente que no acaba de entender si eso se puede ver por internet o está puesto ahí el vídeo, ¿qué importa que seas el dueño si la gente lo puede ver? Y esta es una cultura que está cambiando, porque ya no es tan importante que tú lo puedas ver. No es como la idea antes de Jardín de las Delicias, ¿no? Ese tríptico cerrado, que era una especie de teatro en la época, ¿no? Se lo abrían a personas invitadas, ¿no? Era todo como ¿no? Solo tú vas a ver esto. Pero la experiencia ahora del arte no es esa. El arte está disponible para todos. Todo el mundo puede ver la Mona Lisa, todo el mundo tiene camisetas, salvapantallas, ¿no? Es una imagen que todo el mundo puede tener, pero no todo el mundo puede decir que es el dueño de la Mona Lisa, es distinto. Y eso, en el arte digital, creo que son buenas noticias, porque a día de hoy, en trabajos como artistas como Philippe Koustik o como Egor Kraft, que curiosamente es un artista ruso involucrado pidiendo dinero y pidiendo que se acabe la guerra. Y me gustaría también hacer este pequeño paréntesis de que no todos los rusos son Putin y hay muchos artistas rusos que conocemos muy involucrados en acabar con esta locura y con ayudar al máximo al pueblo ucraniano. Y se me ha ido con lo de Ucrania, me emociono y me voy. Hay una parte, cuando pensábamos en una colección, preparando porque os va a tocar preguntar. Hay una parte cuando pensábamos en la colección y cuando estábamos dándole vueltas a las obras que yo solo tenía como referencia del coleccionismo lo que había hecho de niño. Llenar un álbum de fotos, llenar un álbum con cromos y que no me faltara ninguno, ¿no? Y en esa duda de que si me falta un cromo en realidad está perdido, si no consigo aquella pieza, todo el álbum se viene abajo. En realidad falta la pieza que conecta todo el sistema y el circuito del deseo. En esta idea me planteé si a lo mejor es posible que David y Ana tuvieran también una pieza que se persigue, que se busca, nunca llega. Esta idea de que el coleccionismo y el coleccionista, los coleccionistas en este caso, tienen algo que ambicionan, algo que desean profundamente, que lo rastrean, que luchan por ello. Es interesante la pregunta y yo lo que sí que os puedo compartir de mi experiencia trabajando con ellos es que lo primero que hay que entender es que la inmensa mayoría de las veces son nos, o sea, se enfrentan a cosas. Pablo lo explica siempre todo el rato porque él está muy involucrado en la parte luego de compra y tiene que gestionar todo ese no. Es ver mucho. O sea, personas como David Cantoya le pueden dedicar al día entero a ver arte. Cuando no hay ferias o en épocas de pandemia, a través de internet, sigue estudiando, sigue leyendo. O sea, es una curiosidad que cada vez es mayor, cada vez tiene más interés por ver más cosas, pero en su inmensa mayoría tiene tan claro lo que quiere que es muy inmediato. O sea, no tarda ni un segundo cuando alguien enseña algo, cuando ve algo, decir esto me interesa, esto no me interesa. Y en su inmensa mayoría son 99 nos y un sí, él ve mucho. Por eso es muy difícil cuando la gente nos viene y nos dice tengo un artista que va a encajar perfecto en la colección y tal, y es como, David, es un segundo el que va a verlo, va a tocarlo y va a decidir, y no significa, hay muchos nos que son grandes nombres del mundo del arte contemporáneo y hay muchos nos que con el paso del tiempo se han convertido en verdaderos tótems del arte. Y no significa que David valide con su dedo cuál es bueno y cuál es malo, no tiene nada que ver con eso. Entonces, lo primero que aclarar es que hay mucho de búsqueda y que esa búsqueda, cuando realmente pasa, cuando encuentran, y esa parte yo la sufro menos, pero Pablo que está aquí la sufre mucho, cuando ven algo que realmente sí, ahí sí que si se escapa muere alguien.
O sea, en el momento que David le dice a Pablo, quiero esa pieza, he visto eso, lo quiero, ya puede ser un sábado, ya puede ser 5 de la mañana, ya puede ser lo que sea, que esa pieza tiene que ser de colección solo, o lo que cueste, al precio que sea y como sea. Porque cuando pasa esa magia, cuando pasa eso, tiene que pasar. Eso sí que es lo peor que le puede pasar a David y Ana, que de repente cuando han tomado esa decisión, han visto algo que les guste, se les escape. Cuando pasan esas cosas sí que son difíciles de gestionar. La colección tiene una particularidad y es que David Cantoya es artista. En esto no sé si he descubierto algo. No, yo lo veo así totalmente y me encanta que lo desveles. Pero yo creo que él es artista y que es un artista que crea, como hablábamos antes, a través de las obras de otros. Yo creo que muchos coleccionistas lo son, otros no, pero en la manera en la que él construye el relato, en la manera en la que él piensa en su cabeza esas obras, en las exposiciones que están en el espacio, en las piezas que coleccionamos, está una visión de cómo construir, de cómo crear a partir de ahí. Esa visión yo creo que tiene mucho valor y cada vez más la visión y la misión de los coleccionistas también en ese proceso de que no solo se trata de acumular para tener, ¿no? O sea, esa idea del coleccionista que lo que busca es o estatus o dinero, ¿no? En el caso de David y Ana, me encantaría que todo el mundo pudiera participar de su energía porque es puro amor al arte. Lo viven, lo sienten así, quieren realmente que eso llegue a cuanta más gente mejor, están felices de que pasen cosas como esta, de que esas piezas puedan tener vida gracias a ti y gracias a vosotros en un espacio maravilloso como este. Y esa es un poco su visión, ¿no? de cómo puede ayudar, pero a él le cuesta porque es una persona pues muy humilde y le cuesta que le digan esas cosas. No viene a este tipo de eventos porque le da mucho reparo. Le cuesta estar, no quiere tener ningún protagonismo porque todo el rato él dice, si es que el verdadero protagonista son los artistas, pero yo creo que el equipo de gente que trabajamos en Colección Solo y que tenemos la suerte de trabajar con él, le insistimos todos los días, sí, los verdaderos artistas son ellos, pero tú eres artista. Yo te agradezco mucho que nombres a los artistas porque acaba de suceder Arco, ya se ha terminado esa cosa y es muy interesante ver que quizá el único exiliado en esa feria sea el artista, por mucho que se le nombre, y es necesario nombrarle porque no sería una feria de cosas, pero a mí me parece que el único exiliado de allí es el artista y te agradezco que hagas hincapié en que Colección Solo está todo el rato, la palabra del artista y el artista son importantes. Bien, no quiero entreteneros demasiado aquí porque seguramente estaréis, bueno, creo que hemos tenido una conversación larga. Si tenéis alguna pregunta que hacer, si queréis colaborar. Hay un micrófono por ahí. Hay un micrófono, Álvaro os lo pasa amablemente. Antes de que digáis, déjame que te pregunte una última. Si nos has dejado tiempo a que pregunten. Porque están reflexionando. Seguro que hay una pregunta por ahí. ¿Hay una pregunta? ¿No? ¿Hay una pregunta? ¿Queréis adelantaros? Que si no paramos de hablar. O sea, no, es un poco difícil de pararnos. Y llevamos todo el día. Hay una cuestión. Cuando hablamos de inteligencia artificial, esta exposición estaba concebida como para aproximarnos al futuro más inmediato, ¿no? Ya sabemos que siempre pensamos en pasado, estas palabras las estáis escuchando en pasado, pero en realidad lo único que tenemos es una visión de futuro. Cuando pensamos en inteligencia artificial, ¿qué es lo que intuyes que está o que va a suceder a corto plazo? Bueno, la mezcla de inteligencia artificial con dos fenómenos que están pasando ahora es muy interesante y os voy a contar algo con un proyecto de futuro en el que estamos que puede ayudaros a entender esto, que es la mezcla de inteligencia artificial con blockchain, con el movimiento de las cripto y un trabajo experimental de Mario Klingman que nos invitó a participar. Él proponía de que ahora a día de hoy él está decidiendo lo que la máquina hace, pero él decía, sería muy interesante que una comunidad, que la gente, que el propio usuario, que el propio receptor de la pieza, que el que pudiera participar de la decisión de creación de la máquina.
Y esto hace unos años era muy difícil, pero gracias al blockchain y gracias a las cripto decidimos crear un token, que no es un NFT, sino es una moneda, que se llama Voto, y esa moneda controla una inteligencia artificial. A día de hoy hay 5.000 personas que tienen votos. Es un mal nombre porque votos es el nombre del proyecto, del artista, pero es también la manera en la que votas y entrenas a la máquina. Entonces, tienes un montón, ese proceso que os decía de Mario, donde él decide lo que vale y lo que no, está en manos de la gente a través de blockchain. Y eso está generando un montón de diálogo y de preguntas y de aprendizaje muy interesantes sobre el proceso de creación colectivo, sobre el proceso de creación de qué es lo que hace que algo sea arte, y esa relación entre las cripto, los colectivos y las máquinas, donde se puede llegar a plantear que la máquina puede vivir por sí misma y puede crear recursos porque está vendiendo NFTs una vez a la semana, que la gente decide cuál se vende, puede ser caminos de futuro muy interesantes por descubrir. Y otro que tú has enunciado antes, cuando hablabas de lo inquietante que nos suponía abandonar el arcade y pensar que ese mundo estaba, es otra palabra que estáis escuchando un montón últimamente, que es el metaverso. Y que todo el mundo es como, ¿qué es esto, el metaverso? Ya todos hemos vivido Second Life, hemos vivido, pero de repente ha llegado Facebook, ha cambiado su nombre, se llama Meta, y ya parece que es el nuevo mundo. Pero sí que es verdad que esa realidad extendida que ya pasaba, o a través de las gafas, o a través de entornos virtuales, por ejemplo, con artistas como Smack, están trabajando en cómo la inteligencia artificial puede dar vida a personajes que habiten esos nuevos mundos y que sean mundos permanentes, y que de alguna manera de esa experimentación también artística puedan pasar cosas como ellos proponen. Está en un proyecto ahora con nosotros, se llama Tribus, donde tienen aplicados algoritmos de comportamiento humano. De repente, los que tienen la boca grande odian a los que tienen mucha ceja. O los que son muy altos se llevan fatal con los que tienen pantalones rojos. Es totalmente absurdo. Es una reflexión sobre lo absurdo que es querer tener la razón por cosas pequeñas y cómo la gente está destinada a enfrentarse unos a otros todo el rato por azar. Pero todo ese universo, que sería una especie de metaverso, porque esos personajes, esos 1000 personajes que han construido y que tienen vida, pertenecen a tribus, y esas tribus, en función de cómo se encuentran con otros, a veces se pegan y eliminan a otros, a veces huyen, salen corriendo. Entonces, esos comportamientos están generando una nueva pieza que vamos a exponer en la nueva exposición que se llama Certeza, el 22 de marzo, y que estará hasta finales de diciembre. Y nos parece muy interesante cómo la evolución del arte generativo con la inteligencia artificial puede tener una vida permanente en espacios como el metaverso, y cómo la inteligencia artificial puede dar vida a otros universos, a otras utopías. Y como estamos mucho de lo que colecciona también está en ese territorio de lo inquietante, a mí me parece muy inquietante. Qué bueno. pensar esa vida a través de seres digitales que viven por sí mismos. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿De verdad que no hay ninguna pregunta? Sí, por favor, confiaba en ti. Te veía desde ahí, digo, ella tiene algo. Bueno, gracias por esta interesante charla, y creo que has hecho una aclaración, o por lo menos para mí, muy fácil, muy limpia, de los NFTs y de toda esta nueva manera de crear, que no es crear, esta nueva herramienta. También me ha surgido dudas a la hora sobre lo que has dicho de que no hay intermediarios. Yo desconozco bastante esto ahora. Entonces, ¿dónde quedan las galerías? Fuera. Entonces, enlazo la pregunta hacia vosotros. ¿Cómo la colección se dirige al artista directamente? Si vais a ferias, evidentemente hay que pasar por una galería. ¿Dónde queda este proceso de compra-venta que hasta ahora es el profesional o el tradicional? No lo sé. No sé, creo. Muy buena pregunta, y me encanta que me hayas hecho esa pregunta por aclarar esto, ¿no? Porque esa conversación el otro día, esa misma pregunta me la hizo Maribel, que era es la actual directora de Arco, y ella, reivindicando el papel de las galerías,
Decía, es que estáis promoviendo sistemas ¿dónde queda la galería? O sea, ¿con cuántas galerías hemos comprado, Pablo? ¿Qué cifra es? O sea, colección solo trabaja con más de 200 galerías. A día de hoy entendemos que es una labor fundamental y cada vez que hay una innovación disruptiva no significa que tenga que acabar con lo que se está haciendo. Sin embargo, aparecen otras nuevas formas que son totalmente complementarias, porque seguramente esos artistas todavía no estaban en galerías y seguramente cuando les vaya bien el fin último sería estar en galerías. Yo no creo que cuando llega algo tiene que ser el fin de lo demás. Yo creo que son totalmente compatibles, que se puede comprar a través de NFTs y hay muchos, por ejemplo, artistas que aunque no existe como galería, porque tú puedes subir en una plataforma, hay varias, hay una plataforma que nosotros trabajamos que ya se llama Super Rare, donde está Mario, está Smack y otros artistas, que directamente el artista puede subir sus piezas ahí y los coleccionistas le compran. Pero ellos, de su porcentaje, le dan a la galería, porque entienden que como parte de aunque la galería no está vendiéndose ahí, pues cuando hablamos con ellos y les dices, no, si es que de mi parte se lleva un porcentaje la plataforma por la venta, pero luego lo voy a hacer el split que tenía planteado con la galería. Yo creo que esos sistemas de colaboración, de valor, se van a seguir dando. Lo que aparecen ahora son nuevas fórmulas que para determinados casos pueden ser interesantes. Y nosotros, en líneas generales, compramos en ferias, compramos en galerías y también compramos en NFTs y a veces son compras directas porque existe esa otra manera de hacerlo. A veces son piezas comisionadas, pero sigue siendo la labor de coleccionismo una labor de compra y una labor de galerías. Y de hecho es más. Os diré que el nuevo proyecto, y esto sí que es primicia, hay el museo que contaba Julio de Puerta Alcalá, pero no sé si conocéis Cuesta de San Vicente, que une Plaza de España con Príncipe Pío. David y Ana han comprado un nuevo espacio que estamos ahora restaurando, que son más de 4.000 metros cuadrados. Eran las antiguas imprentas del Grupo Simana. Es un espacio industrial maravilloso, con columnas, con espacios diáfanos. Esperemos que dentro de un año esté abierto. Y una de las propuestas de David y Ana, que sale de ellos, no de nosotros, que nos dicen, tenemos que apoyar a los artistas, pero es un mal momento para las galerías. Tenemos que apoyar a las galerías. A lo mejor este nuevo espacio va a dar cabida a galerías que no pueden tener esta presencia ni este espacio y vamos a hacer un sistema que pudiéramos compartir parte del espacio para que galerías puedan estar aquí dentro y participar de esto. O sea, yo creo que es necesario todo, que tenemos que apoyar a los artistas, que tenemos que experimentar con nuevos medios, que tenemos que apoyar a las galerías, pero también viene bien meter un poco la competencia o ese sentimiento cuando la pandemia, de que no voy a dar nombres, pero galerías muy importantes internacionales mandaban emails diciendo por primera vez en nuestra galería en digital vamos a poner nuestras obras. Digo, joder, macho, estamos en 2020 y es la primera vez. O sea, esta gente está trabajando como si fuera el medioevo. O sea, no se lo habían planteado nunca. Ha tenido que llegar la pandemia para que algunas galerías pasen a enseñar su contenido en digital o que se planteen otra manera de relacionarse con la gente. O, no sé, yo creo que todo esto es bueno porque activa, genera, hay movimiento, ¿no? La gente... Pero sí que es verdad que nosotros, desde luego, pensamos que es súper necesario la labor de las galerías, que queremos apoyar a las galerías, que compramos a las galerías, pero es totalmente compatible con la experimentación, con las nuevas tecnologías, con los NFTs, con el trabajo con los artistas. Se puede hacer y luego cada cosa acabará quedando en su sitio. Eso es como yo lo veo. ¿Tú tienes una galería? Tenemos una pregunta. Hola, buenas, Óscar. Hola, Julio. Desde hace unos cuantos meses estoy experimentando también un poco con inteligencia artificial
Y hay cosas que me fascinan y me sorprenden y otras cosas que también dan un poco de miedo, ¿no? Que parece que se puede convertir esto como en una distopía de un capítulo de Black Mirror, ¿no? Porque tanto una inteligencia artificial que puede generar imágenes a través de tu pensamiento con tus palabras o puede generar también textos si empiezas a escribir ligeras frases y ya comprende cómo, qué le estás planteando para seguir ella escribiendo a su bola. Y entonces ahí hay un punto que me parece también importante saber, ¿no? Cómo queda dentro del mundo del arte la propia plasticidad, la materia, aquello que huele, aquello que suda, aquello que también da asco incluso, ¿no? Y que se pudre y se deshace. Y hasta qué punto esa inteligencia artificial puede, sé que no lo va igual a quitar del todo, porque al final el gesto humano es importante y nos lleva a ese rasgo primitivo, pero, y siendo la inteligencia artificial una herramienta, ¿qué pasaría, ¿no? Dentro del mundo del arte con esa otra parte más primitiva, lo que nos llega? ¿Cómo te llamas tú? Carlos Ramírez. Carlos, ¿y por qué piensas que si es un algoritmo tiene que estar limitado a la creación en digital, visual o de lenguaje? O sea, ¿por qué tú no como artista propones un algoritmo que reinterprete una escultura o que cree en tiempo real a través de ferrofluidos? Te pongo el ejemplo. O sea, hay un montón de capacidades que no están limitadas. O sea, lo que te está dando un GAN, si trabajas con ellos, no tienen... O sea, es más difícil seguramente, pero yo conozco artistas que están experimentando en cómo podría ser una escultura algorítmica. Hay gente experimentando con imanes, hay gente experimentando con ferrofluidos, hay gente experimentando con aire, haciendo esculturas que puedan mover piezas. Creo que hay gente experimentando con bacterias, con arte orgánico. Yo creo que esas limitaciones pasan porque normalmente se va de lo fácil a lo difícil y es más fácil para Mario Klingemann empezar en lo visual, hacer una pieza como esta, que no empezar con una pieza escultórica. Pero yo te animaría a que esas barreras que tú ves están ahí para descubrirse. Yo no creo que la inteligencia artificial tenga que estar limitada y de hecho se necesita. De hecho, Colección Solo está muy interesado en la plasticidad. Y David solo hace que repetirnos que al final las pantallas lo convierten todo en plano y es todo igual y se pierde esa magia. Pero yo, que vengo de la parte tecnológica, digo, es que una pantalla no tiene por qué ser una pantalla. En ese sentido, claro, la propia parte de la plasticidad que va generando esas imágenes, claro, igual es el inicio o la primera hendidura que haces, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial. Luego, claro, hay muchas más tipologías, las cuales al final yo creo que también necesitan como un equipo fuerte detrás también, ¿no? De programadores, de ingenieros. A día de hoy, pero claro, si tú sigues esto, imagínate la primera versión de GPT, ¿no? Lo que ha pasado con la última, y es cierto, ¿no? De que cada vez cuesta más dinero. Yo no sé, ahora creo que hay que pagar por la API, pero cuando pasa un poco más de tiempo hay un montón de cosas que están en código abierto. Al principio, pues ahora seguramente, no estoy seguro, pero GPT-3 no tienes acceso, no sé si lo tendrás, está abierto, pero al principio de todo GPT-3 tenías que pagar, pero luego porque estarán con el 4, pero el 2 seguro que está abierto. Entonces, yo creo que todo eso al principio, estar en el super punta, es muy costoso, muy difícil. Una tarjeta de estas hace unos años costaba un dineral, pero ahora mismo una tarjeta de GeForce de 1000 o de 2000, cuando era estas, que era un freno para Mario, a día de hoy, pues seguramente de los mineros de las criptos que dejaron de usarlas, están súper baratas. Yo creo que siempre hay oportunidades y bueno, y también te abro la oportunidad desde aquí de plantearnos un proyecto. Nosotros estamos muy interesados en experimentar y creo que un campo de experimentación muy interesante de la inteligencia artificial es esa materialidad. Estamos muy interesados en lo objetual.
Y aquí lo veis. Yo creo que aquí veis una convivencia y el trabajo de Julio es muy bueno porque no es solo digital, no es solo escultórico, no es solo pictórico, no es solo textil, todo se habla entre todo y todo brilla y todo tiene su momento. Tenemos a Nina Saunders con un sillón maravilloso. Tenemos piezas maravillosas que no obedecen todo a un lenguaje. Y yo creo que eso sería maravilloso que gracias a la inteligencia artificial también llegáramos a explorar esos campos. ¿Cómo se hace y cuánto dinero necesitas? Pues te lo dejo en tus manos. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Sí, bueno, eso es un poco distinto a lo que él plantea, porque lo que estaba planteando es que la inteligencia artificial lo haga generativa, o sea, que sea esto que estamos hablando de creación en tiempo real, que no solo sea áptica, que también es otro tema súper interesante, pero es un campo de exploración en el que seguramente hay un montón de artistas y habrá más, porque tiene todo el sentido del mundo de que este tipo de tecnología salga de las pantallas y vaya a trasladarse pues a chalecos ápticos, a obras que intervienen en nuestro cuerpo, y ese camino, habéis hecho un buen cruce, os tenéis que hablar luego, es muy interesante. A mí me fascinaría una inteligencia artificial controlando un wearable áptico, me fliparía, me parece un ideón. Yo entiendo que esa pieza es solo áptica, no es de inteligencia artificial, pero si lo es, pues maravilla. No, sin más, para apuntar que lo que comentaba antes Carlos, que sí que se está aplicando a una situación plástica real con óleo pintado. Claro, hay una traslación de esa interpretación de la inteligencia artificial a algo matérico y pictórico. Y yo aprovecho para decir, por ejemplo, que conozco esa pieza de Rembrandt, porque durante una época colaboré mucho con Fundación Telefónica, hicieron una exposición con esa pieza. A mi entender, y esto lo dejo aquí como debate, tiene muy poco sentido que utilicemos estas nuevas herramientas para volver a ver un Rembrandt. Yo no creo que haya mucha aportación de valor en eso. A mi manera de entender, es un ejercicio de tecnología brillante, pero creo que tiene mucho más sentido pedir a estos nuevos medios lenguajes nativos. A mí me gustaría experimentar, como estamos intentando, que cuando algo nuevo aparece, que cree su propio lenguaje, porque para enseñar a una máquina a pintar como se pintaba en el siglo XIX o XVIII, pues no le veo la gracia. Sí, pero tiene su interés el hecho de hacerlo plástico, quiero decir, el modo. Tiene su interés en hacerlo plástico. Cuando ves el vídeo de la realización del proceso de pintura y cómo se iba pintando por capas y esa parte me interesa, no me interesa eso era muy interesante, ¿no? De hecho, Mario Klingemann hace 2 días nos pidió una pieza porque quiere que lo que él está haciendo ahora a nivel de obra sea más pictórico. Sí, es que, quiero decir, no era no es una impresión, ¿no? Iba con sus capas, creando, de alguna manera, imitando el propio estilo de Rembrandt. Los pinceles, con lo cual, aunque el ejercicio no deja de ser una práctica, como bien dices, pero el proceso no es ninguna bobada, ¿no? No, totalmente coincido contigo. No me interesa eso, pero sí me interesa la parte de llevar toda esta tecnología a la materialidad, a la plástica, y yo creo que coincidimos todos que las pantallas pues, son muy limitadas en eso. ¿Alguna pregunta más tenéis? Bueno, yo quiero agradeceros, si queréis damos ya por finalizado el acto, pero quiero agradeceros antes de iros, bueno, que hayamos hecho este viaje de la pintura a lo digital y de lo digital a la pintura de nuevo. Olé. Olé. Te lo agradezco mucho. ¿Los tenías preparados? Los tengo, sí. Ha sido el primer guiño y además ha funcionado porque no guiño con este, guiño con este. Os agradezco profundamente no solo que estéis aquí, sino que, me dejéis repetirlo una vez más, hayáis compartido la energía de la colección, la energía de las obras, que yo creo que la tienen y que además es evidente,
que estéis cerca de estas obras que de otra manera, bueno, hubiese sido un poco difícil haberlas llegado a tener delante de nosotros. Cuando uno está delante de una obra de arte, lo que sucede, lo dice muy bien Mario Klingman, sucede solo entre la obra de arte y quien está frente a ella. Es una inteligencia, y lo sigo pensando, un destilado de inteligencia cada una de las obras que está aquí, que le habla a nuestra inteligencia antes de que nosotros podamos comprender nada de lo que estamos mirando. Compartir eso con vosotros es un placer, que hayáis estado aquí es un placer doble, que hayamos tenido el privilegio de que Cultural Rioja y que bueno, el Ayuntamiento haya apostado por esta exposición, es un placer, y espero que vengáis, por favor, a cada una de las presentaciones, conferencias que darán estos jóvenes, que serán quizás sus primeras conferencias, y tener un público como vosotros, ya he querido tener yo si hubiera sido ellos. Muchísimas gracias, un placer, y mi aplauso. Gracias, Óscar. Gracias, Pablo. Gracias, Juan.